y que también desde nosotros mismos de la iglesia se levantarían hombres perversos. ¿Y qué tiene esto que ver con la boca, un recurso divino? Bueno, como sabemos, en la historia de la iglesia ha querido ser destruida por las tinieblas desde que se inició como iglesia, y hubo muchas persecuciones en la antigüedad. La iglesia se reunía de manera clandestina en casas y en otros lugares destinados para esto, y la persecución no llevó sino a que la iglesia creciera aún más. Cada vez que se mataba a alguien, cada vez que se encarcelaba a alguien, entonces esto traía un boom dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, y crecía más. Y las tinieblas, entonces, como dice aquí, que hay gente que desde fuera entran tratando de devorar a la iglesia, lobos rapaces, pero desde dentro han salido unos contumaces, unos atrevidos, que han querido frenar el crecimiento de la iglesia y que han querido atrofiar a la iglesia. Nosotros sabemos y entendemos que a la iglesia se le ha querido sujetar por este tipo de personas, tratando de que la iglesia no entienda su rol y que no entienda lo que Dios le ha dado para como recursos divinos, y esto es la boca. La boca es un recurso divino. Si usted se da cuenta, el mismo Señor siempre ha utilizado la palabra, la boca, para hacer, para deshacer, y la iglesia, Dios le ha dado esta encomienda de predicar su palabra, de utilizar la boca y de usarla bien. Dentro de lo que nosotros llamamos iglesia han surgido unos contumaces, unas personas atrevidas, que hoy en día se han inventado primero que Dios no habla, que ya Dios habló lo que iba a hablar, mientras que el enemigo de la justicia diariamente vive ministrando y vive hablando. Este grupo de personas confiesan y dicen que Dios no habla, que ya Dios no habla. Y estos son gente que salen desde dentro de nosotros, que salen con este tipo de cosas. Y no solo esto, sino que nos han dicho, no, nosotros no podemos declarar, nosotros no podemos decir nada, porque nosotros no tenemos poder. Nosotros no tenemos capacidad para nosotros declarar, para nosotros decir lo que va a ocurrir con nuestra vida. No tenemos ese don. Y esto es algo que el enemigo ha utilizado de unos años para acá, y el Señor hace un tiempo trataba conmigo esto, estando yo en oración, y como en ocasiones algunos profetas, Dios les decía, dime qué tú ves, dime qué tú haces, qué buscas aquí. A mí me dijo en una ocasión el Señor, ¿por qué tú no te levantas y hablas lo que yo te he dicho? ¿Por qué tú no te levantas y hablas con tu boca lo que ya yo te he prometido? Y me llegó este temor de parte del enemigo, queriendo decirme, no, es que tú no puedes declarar, es que tú no puedes hablar, porque es que tú no tienes poder. Y ahí vuelve el Señor y me dice, levántate, declara lo que yo te he dicho, habla lo que yo te he dicho, porque esto en mi tiempo se cumplirá. Y ahí mismo el Señor me decía, a mi iglesia se le ha querido sujetar, a mi iglesia se le ha querido amarrar las manos para que no declare a favor de la misma iglesia, a favor de su familia. Si nos vamos a la historia de la palabra, nos vamos a la Biblia, vemos cómo
los patriarcas siempre bendecían y hablaban lo que ellos entendían sobre sus hijos, y esto mismo se cumplía. Los judíos le daban mucha importancia a lo que declaraban sobre su familia y sobre sus hijos. Incluso en ocasiones declaraban cosas, como Jacob en algún momento declaró algo, que el que tuviera ese ídolo que muriera. Más adelante vemos que ella muere, porque en ocasiones incluso hablamos y no tenemos conciencia de lo que estamos hablando, y en lo largo del tiempo después nos damos cuenta que eso que hablamos tuvo un efecto, porque lo que nosotros hablamos tiene un efecto en el mundo físico y en el mundo espiritual. Primero en el mundo espiritual, luego en el mundo físico. Y nosotros vemos cómo en nuestra vida, cuando declaramos la palabra que Dios nos ha dado, Dios nos da la victoria, porque Dios en su momento nos manda a que nosotros declaremos lo que ya Él nos ha dado. En ocasiones la iglesia se ha utilizado esto mal, de declarar cosas que no son bíblicas, o que no son, o que abusamos, vamos a decir, de la palabra. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros nos callemos. Dios dice: declara sobre tu vida, decláralo, háblalo sobre tus hijos, declara sobre tu casa, declara sobre tu finanza, declara sobre tu salud. El Señor quiere que tú y yo usemos la palabra bien, porque en la palabra nosotros tenemos un recurso que Dios ha dejado. Dios no nos ha dejado solo, nos ha dejado su palabra, pero también la palabra que nos ministra, y que nosotros también, aún nosotros mismos, tenemos que ministrarnos, porque Dios nos creó con un diseño de lo cual nosotros muchas veces no sabemos. Da pena, amados hermanos, que gente que no son creyentes, como gente que hablan de la ley de la atracción y este tipo de cosas, que ellos usan este recurso sin saber que es un recurso divino de parte de Dios. Ellos usan la ley de la atracción según ellos, y ellos declaran las cosas que ellos quieren recibir. O sea, que este tipo de gente tiene más conocimiento muchas veces que nosotros, que tenemos a Dios, y nosotros nos limitamos a aceptar situaciones y a aceptar cosas que están pasando en la iglesia o en nuestra vida o en nuestra familia, y nosotros no hacemos uso de este recurso, el cual Dios prometió que nosotros usáramos y que tendría poder lo que habláramos. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó con imagen y con semejanza, y Dios capacitó al ser humano, principalmente a los creyentes, a su iglesia, para que nosotros declaremos su palabra, y que su palabra se cumplirá en nuestra vida. Hay gente que utilizan esto de la atracción, de la ley de la atracción, para ellos provocar cosas en su vida. Y desde cierto punto de vista, como Dios conoce cada cosa, y nosotros podemos ver que en ocasiones hasta les resulta, porque es que Dios conoce. Por eso Jesús en un momento dice: bendecí y no maldigáis. Eso no, el Señor no dice cuando los que los maldicen, maldíganlo, sino bendíganlo, porque Dios, el Señor, estaba dándonos a nosotros la herramienta de que lo que yo digo a favor de uno que me maldice tiene un efecto, y eso tiene un rebote, y eso nos traerá a nosotros algo. Lo que yo declaro y lo que yo deseo para esa persona, eso me llegará a mí. Dios diseñó la creación como un espejo, varón. Lo que tú pones delante del espejo es lo que se refleja. Y cuando tú solo maldices, o cuando tú haces un tipo de cosa, eso es lo que se refleja en tu vida. Sin embargo, la palabra dice: bendice al que te maldice. No es para que se escuche bonito, sino porque Dios sabe que hay algo detrás de esto. Hay unos códigos detrás de esto que se revelan inmediatamente tú practicas esto.
Por eso es que la palabra nos manda a nosotros a desechar toda palabra que sea corrompida, porque es que yo siembro y yo cosecho. Es que yo lo que yo doy de mi corazón, dice la palabra que el corazón está lleno de algo, esto habla. Nosotros hablamos lo que estamos llenos. Entonces, inmediatamente yo hablo algo que está en mi corazón, en algún momento esto tendrá una repercusión, ya sea que yo hable palabras descompuestas o que yo realmente bendiga a las personas, bendiga a mi familia. Esto traerá una repercusión. Nosotros tenemos poder en lo que hablamos. La palabra dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea, nosotros por lo que hablamos o nos ligamos a maldición, nos ligamos a bendición. Si Dios utilizó la palabra para crear y nos manda a nosotros hablar, es por algo que nosotros tenemos que incluso nosotros mismos no sabemos. La palabra, el verbo, mi boca, yo debo de utilizarlo para yo bendecir, porque es la palabra que me manda. Y no es porque por una ley o no es por un estatuto, sino porque Dios conoce que cuando yo siembro en bendición, cuando yo siembro lo mejor de mí, pues lo mejor vendrá a mi vida. Todo lo que yo siembro, eso yo cosecho. Y la palabra que yo hable en algún momento me llegará. Job en algún momento dijo: lo que más temía, esto me sobrevino. Es posible que Job haya hablado de lo que él temía. Es posible, varón, de lo que Dios, que Job haya declarado palabras, porque tú te das cuenta que él vivía sacrificando y decía: por si mis hijos en algún momento han hecho esto o han hecho lo otro. Nosotros no sabemos, cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos o cuando le hablamos a nuestros hermanos, no sabemos el impacto que esto puede tener en el mundo espiritual y en el mundo material. Y nosotros debemos, la iglesia debe de estar consciente que la boca es un ser, que es un recurso que Dios nos ha dejado a nosotros como bendición, y un recurso que Dios nos ha dejado para ser bendecido por ella misma. La palabra dice que no puede una fuente botar agua amarga y otra, por otro lado, botar agua dulce. Es imposible. Entonces, por esto Dios trata de que nosotros nos llenemos de su palabra, trata que nos llenemos de Él, y trata de que nosotros siempre andemos caminando sanos, porque esto sembraré, esto yo hablaré, porque la palabra lo dice: de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y si estoy lleno de Dios, yo hablaré de Dios, y yo bendeciré a Dios, y yo bendeciré a mi familia, y bendeciré mi hogar. Y esto traerá un resultado el cual yo estoy esperando. La iglesia tiene que aprender o tiene que despertar y comenzar a usar su boca. Yo no te digo que hables contrario a lo que Dios dice, que tú estés pasando por un proceso y tú comienzas a declarar en contra de ese proceso, sino que tú digas: si es la voluntad de Dios, esto es así, esto pasará, Dios no me dejará en esto, Dios no me abandonará, Dios ha estado conmigo, si me sacó en otra, pues de esta también me sacará, porque Dios quiere en muchas ocasiones que nosotros hablemos. En ocasiones el Señor Jesucristo se le acercaba a la gente y le preguntaba a un ciego: ¿qué quiere que haga por ti? El Señor sabía, pero necesitaba que este hombre declarara con su palabra qué era lo que él quería, porque lo que yo quiero, tengo que decirlo, yo tengo que expresarlo, yo tengo que comunicarlo. Y por esto vemos que si Cristo, que era el Hijo de Dios, hablaba la palabra y la confesaba y declaraba cosas sobre la gente,
nosotros también tenemos la capacidad y la encomienda de hablarle a las cosas de parte de Dios para que esto ocurra. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Nuestra boca no es para maldecir, para chismear, para llevar contienda, sino, ni división, sino que nuestra boca es un recurso divino que Dios ha puesto en nuestro ser para bendecir, y conforme a lo que yo haga y declare, esto me sobrevendrá, esto vendrá a mi vida, porque nosotros estamos llamados, pase lo que pase, a nosotros hablar lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a hacer con nosotros. No importa lo que esté ocurriendo en mi vida, yo tengo que declarar lo que Dios declara. Yo estoy en una situación económica difícil, yo debo de declarar: no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo estoy llamado a declarar la palabra de Dios sobre mi vida, sobre mi familia. Yo veo un hijo que anda descarriado, yo declaro que este hijo en algún momento, como hizo el hijo pródigo, volverá a mi casa y volverá a redil. Esta oveja perdida volverá a redil, porque a eso yo estoy llamado. Yo no estoy llamado a maldecir, yo estoy llamado a bendecir y a declarar la palabra de Dios sobre la vida mía y sobre los demás. Iglesia, varón, nosotros debemos de aprender a utilizar la palabra, no hablar todo lo que nos ocurre, todo lo que se nos llega a la mente, hablarlo. Un momento de ira, un momento de enojo, hablarlo. No, nosotros debemos de ser prudentes y maduros para nosotros lo que vayamos a declarar, declararlo conforme a las Escrituras, conforme a Dios, y nosotros poder ser bendecidos. Dios no pone la boca en nosotros como por solamente un medio de comunicación, sino que Dios pone la boca en nosotros para que nosotros, a través de la boca, nosotros podamos sembrar y nosotros podamos ser bendecidos de parte de Dios, porque Dios así nos creó y nos dio esta capacidad de nosotros poder no solo comunicarnos, sino declarar la palabra, declarar lo que Dios ha dicho de nosotros. Aún la situación sea la más difícil, yo tengo que declarar lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer, y a través de esta situación yo glorificar a Dios por lo que hablo. El que conoce a Dios se conoce en el medio del proceso, varón. ¿Qué tú hablas en medio del proceso? ¿Cómo nosotros declaramos en medio del proceso? ¿Qué yo pienso? ¿Qué yo hablo en medio del proceso? Eso es lo que determina de qué yo estoy hecho. Si Dios está dentro de mí, si yo estoy lleno de parte de Dios, o si yo comienzo a quejarme. La palabra dice: trae todas tus peticiones delante del Señor. Pero habla de peticiones, no habla de quejas, porque nosotros no estamos llamados a quejarnos, nosotros estamos llamados a declarar palabra. Nosotros estamos llamados a declarar la palabra que Dios ha dicho en nuestra vida, aún en el proceso difícil. En el proceso difícil es que se conocen, varón, los niños y los hombres, se separan. El que es de Dios en el proceso solo habla palabra de Dios. El que es de Dios en el proceso solo invoca esa palabra de parte de Dios a su favor. A nuestro favor declaramos la palabra de Dios. Estoy en este proceso ahora, pero yo sé que Dios me sacará del proceso. En algún momento Dios levantará bandera y me llevará a otro nivel, y Dios me llevará a otro sendero, porque su palabra establece que Él honra a los que le honran, porque dice que su palabra, que Él honra a los que le honran. Y si yo le honro, aún en mi situación difícil, Él me honrará. Dice la palabra que Él nos dio lo más preciado que tenía, a su Hijo, que cómo no nos dará con Él todas las cosas. Esto yo lo declaro en mi vida a diario. Estoy en situaciones, no hay un ser humano que no tenga situaciones. Entonces yo declaro la palabra de Dios en mi vida, porque de esta manera
resultará como el Señor ha planeado para mí. De lo que está lleno, tú hablas. De lo que yo estoy lleno, yo voy a hablar. Y quiero llenarme cada día más de la palabra de Dios para yo poder declarar su palabra sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijas. Yo estoy consciente y seguro que lo que yo hablo tiene una repercusión en el mundo espiritual y que se materializa en este mundo. Estoy más que convencido porque lo he vivido. En una ocasión me pasó algo que yo hablé una palabra sin darme cuenta de lo que yo estaba hablando, y alrededor de 5 años después me vi en la misma situación que yo había declarado, que yo era lo que tenía más lejos en mi vida era esto, y yo había declarado esta palabra, y cuando llegué a esa situación dije verdaderamente la palabra tiene poder, porque yo hablé esto hace 5 años y mira dónde estoy. Mira dónde yo estoy por la palabra que yo declaré. Yo ni siquiera sabía. Y esto le ocurrió a Jacob en un momento. Declaró una palabra que no tenía que declarar en contra de su propia esposa. Porque él no tenía conocimiento ni que si era su esposa que tenía el ídolo. Y la habló así, sin darse cuenta de lo que estaba hablando. Y luego vimos que ella murió. Nosotros tenemos poder en lo que hablamos. Nosotros sabemos que tenemos poder en lo que hablamos y nos tenemos que tener cuidado porque es un recurso divino. Así como el hombre espiritual tiene ojos, así como el hombre espiritual tiene oídos, tiene olfato, tiene tacto, también tenemos una boca que nos ayuda a nosotros ser bendecidos porque es un recurso que Dios no lo puso ahí por ponerlo. Es que Dios sabe lo que hizo. Cuando Dios nos creó, sabe lo que creó. Hay un poder en lo que yo hablo. Y esto yo tengo que utilizarlo para mi provecho, para mi bien, para mi familia, para que el llamado que Dios me ha hecho se cumpla, para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Yo tengo que declararlo y creerlo. Yo tengo que creerlo y tengo que declararlo. Así que te animo a que antes de hablar, tú pienses lo que vas a hablar. Antes de tú declarar palabra, tú piensa antes de declarar palabra. Porque tú tienes un recurso divino en tu boca. Tu boca no está puesta ahí por pura comunicación, sino que es un don de parte de Dios. Es algo divino y que Dios pretende y quiere que tú y yo lo hablemos o lo usemos para edificar, para bendecir, para nosotros ser bendecidos de parte de Dios, porque como decía, Dios creó la creación como un espejo. Lo que nosotros sembramos, esto cosechamos. Lo que yo ponga delante de un espejo, esto es lo que se va a reflejar en la vida tuya, en la vida mía. Entonces, yo te insto a que tú de hoy en adelante aprendas a utilizar bien este recurso divino que Dios nos ha dado para Él glorificarse. Así que gloria a Dios, amados hermanos. Espero que recapaciten o que aprendan algo en esta tarde que Dios me ha ministrado a mí. Y gracias por la oportunidad, varón, una vez más. Gloria a Dios porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Gracias.